Buenos días. Bueno, antes de iniciar, quiero platicarles un poquito de por qué estoy en el área de reproducción y genética animal. Yo soy QVP, como algunos de ustedes. Después hice una maestría en biotecnología y a mis 30 años descubrí que ya tenía 3 hijos. Entonces me di cuenta que tenía una habilidad nata para la reproducción y decidí que pues era tiempo de ir por un papelito que lo demostrara. Entonces empecé a hacer un doctorado en reproducción y genética animal. Como les comentó el médico, mi especialidad es foliculogénesis y ovogénesis, desarrollo embrionario temprano. Son términos un poquito complicados que voy a tratar de explicar. Me causó un poco de conflicto llegar temprano y ver que la primera plática era bioética, porque creo que puedo recibir un poco de tomatazos al terminar mi plática, pero a mi favor voy a decir que hablo con embriones, hablo y trabajo con embriones de bovino, no con embriones de humanos, pero para fines de lo que ustedes hacen y de este congreso voy a trasladar mi conocimiento a embriones de humanos. Mi plática se va a enfocar en el desarrollo embrionario temprano in vitro. Yo trabajo en laboratorio como muchos de ustedes para el diagnóstico genético oportuno. No sé si algunos ya han escuchado el término de diagnóstico genético preimplantacional. Este tipo de técnicas lo que tratan de hacer es de hacer análisis en embriones de desarrollo temprano y seleccionarlos para implantar en la madre únicamente los que sean de calidad. Como ustedes saben, actualmente hay muchas complicaciones para lograr la gestación de la población humana. Existen muchas hembras que están teniendo dificultad reproductiva y sus parejas también. Entonces, actualmente, las técnicas de reproducción in vitro son altamente aceptadas. En países europeos es una de las principales razones por las que se conciben nuevos bebés. En países como los europeos, lo que se hace es que se hace selección embrionaria, sobre todo en parejas que han tenido antecedentes familiares de transmisión de enfermedades genéticas. Esto se basa en el análisis genético de células embrionarias y una vez que se sabe que el embrión tiene calidad, este es el que se escoge para ser trasplantado. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Voy a tratar de explicarlo de grosso modo. Lo primero que se hace es que se hace una aspiración folicular en donde se obtienen todos los ovocitos de la madre. Estos ovocitos de la madre son trabajados en el laboratorio, ahí son sometidos al gameto masculino, es decir, a los espermas, se inseminan y una vez que se inseminan empieza el desarrollo embrionario temprano. Dentro de ese desarrollo embrionario temprano se seleccionan embriones, se les extraen células y a partir de las células que se extraen se empieza a hacer análisis genético. Ese análisis genético puede ser cromosomal completo o puede ser de genes específicos. Para eso se realizan técnicas como la hibridación in situ fluorescente o técnicas genéticas específicas como la PCR punto final o PCR tiempo real. Una vez que ya se tiene un diagnóstico, se seleccionan únicamente aquellos embriones que den resultado negativo a las patologías que se estén analizando y esos son los que van a ser transferidos a la madre. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se puede hacer un diagnóstico de un embrión. Esta es la técnica de hibridación in situ fluorescente. Lo que se hace en este tipo de técnicas es que se analiza o se hace un mapeo cromosómico completo. Y donde hay enfermedades, en este caso, por ejemplo, neutropilías, que se refiere a que hay una variación en el número de cromosomas, se sintetiza una sonda, es decir, una secuencia de ADN marcada con un fluoróforo que va a emitir una señal colorida. Se hibrida con el genoma completo del embrión y se detecta cuántas copias hay de los cromosomas. En este caso, les muestro un diagnóstico positivo para síndrome de Down o trisomía 21, donde lo que se hace es que se busca precisamente el cromosoma 21. En el caso del síndrome de Down, la enfermedad se presenta porque hay 3 copias en lugar de 2. Este otro caso es para diagnóstico de leucemia mieloide crónica. En este caso, esta patología se debe a que ocurre una fusión de 2 cromosomas. El cromosoma 22, que en este caso está indicado en color verde, y el cromosoma 9. Este individuo debiese de tener 2 copias de cada uno,
y lo que pasa es que presenta la enfermedad porque hay una fusión de ambos cromosomas. Verde con rojo genera una coloración amarilla. Esa es una manera visual muy sencilla de empezar a hacer diagnósticos oportunos. Sin que tenga que llegar a término un embarazo y nazca un individuo enfermo. Voy a tratar de explicar ahora sí esos términos tan rimbombantes que usamos en mi área y que a veces uno dice, ¿qué era eso? Bueno, lo primero y el tema central de esta plática es el desarrollo embrionario temprano, que es el área en la que nosotros podemos hacer este diagnóstico presuntivo. El desarrollo embrionario temprano consiste en las etapas de desarrollo del embrión, desde que el ovocito es maduro y puede ser fertilizado por un espermatozoide para dar lugar a un cigoto, que es un embrión de una célula. Luego este embrión de una célula empieza divisiones celulares consecutivas, 2, 4, 8, 16, hasta que las células son incontables y se llama mórula. Y finalmente, cuando empieza a haber división entre las células que darán lugar a la placenta y las que darán lugar al embrión como tal, ese estadio se llama blastocisto. Todas estas etapas se llevan a cabo en el oviducto de manera natural y son previas a la implantación en el útero, en las que se pueden hacer estos análisis. El desarrollo embrionario temprano in vitro lo que trata de hacer es de simular todo ese ambiente que ocurre de manera normal en el oviducto en un plato dentro del laboratorio. Y nosotros generamos embriones desde una célula hasta el estadio de blastocisto. El estadio de blastocisto, les repito, que es el estadio en donde el embrión está listo para ser implantado en la hembra y que ya pudiera empezar a enraizar la placenta. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, lo primero es inducir la superovulación en la madre para que sea capaz de donar muchos ovocitos. Esos ovocitos son los que nosotros tendremos que tratar o fertilizar para poder obtener embriones. Es una aspiración folicular. ¿Se escucha fuerte? No es tan complicado. Les voy a enseñar un pequeño video esquemático. Lo que pasa es que se introduce una aguja al folículo. Este es el folículo y lo que ustedes pueden observar aquí es el ovocito. Se introduce la aguja y por medio de vacío se aspira todo el fluido folicular que es rico en nutrientes para el ovocito y junto con él va a ser obtenido también el ovocito y va a ser aspirado. Posterior a eso se tienen que seleccionar los ovocitos, ya que no todos son de calidad y por ende no todos pueden dar lugar a algunos embriones. Y una vez que se obtienen, estos se deben de madurar. Para hacerlo, una vez que se aspiró todo el fluido folicular de la madre, que debieron haberse aspirado varios folículos, estos se toman en tubos cónicos, que supongo que todos hemos trabajado con ellos alguna vez, y se espera que se empastillen las células. Esas células se transfieren a platos pequeñitos de 35 milímetros y se empieza a ver célula por célula. Este es un ovocito. Los ovocitos son de las células más grandes que existen en nuestro cuerpo, se pueden ver a simple vista, y digamos que son los reyes, porque están rodeados de unas células que se llaman células de la granulosa, y esas células son sus esclavas. Están designadas para nutrir al ovocito. El ovocito entra en su zona de confort, dice yo quiero que se geste aquí un individuo, entonces aliméntenme, nútrenme y apapáchenme, y tiene que estar rodeado por todas esas células que le brindan todos esos nutrientes. Entonces nosotros tenemos que escoger aquellos ovocitos que tengan la morfología característica y el número de las células de granulosa suficientes para que tengan los suficientes nutrimentos. Cuando esas células están dispersas, la entrada de nutrientes es poca y por ende no van a poder desarrollarse buenos embriones. Entonces siempre tienen que ser ovocitos que tengan muchas células de la granulosa y que esas células sean compactas. Posteriormente tenemos que hacer grupos de esas células. Generalmente yo que trabajo con vacas, les puedo sacar todas las que yo quiera, entonces yo trabajo con grupos de 50 ovocitos rodeados de células de la granulosa. A eso se le llama complejos Cox.
En el caso de humanos, los grupos son más reducidos, de 10 a 15 ovocitos. ¿Por qué los tenemos que poner en grupo? La razón es que de manera natural, mientras el ovocito está en el oviducto, está siendo nutrido por las células que están en el oviducto. En el laboratorio nosotros tenemos que simular o proporcionar esos nutrientes que de manera natural tendría ese ovocito durante su trayecto. Se ha observado que cuando los ovocitos se trabajan juntos, tienen la capacidad de generar factores parácrinos y autócrinos, y esos están dispersos en el medio y nutren a todo el grupo. Entre más ovocitos estén juntos, más nutrientes va a haber y mayor calidad. El problema que existe en que los ovocitos se trabajen en grupo, aún sabiendo que es una necesidad, es que yo les comentaba en un principio que para saber si el embrión que yo voy a generar a partir de esa célula es bueno, yo tengo que sacarle un blastocisto y analizarlo genéticamente. Pero si yo tengo un grupo de 50 células, ¿cómo voy a identificar cuál era cuál? Ya cuál le saqué, cuál célula. Entonces, les voy a compartir algunas de las cosas que he hecho y otras que he visto de mi último viaje a Brasil, que Brasil es como el élite para la reproducción asistida. Lo primero que se ha hecho es que una vez que el ovocito se fertiliza y se generan embriones, y se sabe que a esos embriones se les van a tener que sacar células, pues se les pone un código de barras, como a los productos comerciales. Lo que ustedes pueden ver aquí es un embrión, este es de una célula, 2 células, y lo que ven aquí es un pequeño código de barras. Entonces, lo que se puede hacer ahorita es que ya se les puede implantar un código de barras a esos embriones para tener una identificación exacta de a qué embrión le saqué qué célula y qué calidad va a tener. Esto nos permite seguir trabajando con grupos grandes de ovocitos o a su vez embriones sin que haya confusión y evitar el riesgo de que se le pueda implantar a la madre un embrión de baja calidad. Existen otro tipo de técnicas que nos permiten tener un poquito más de control sin tener que lastimar tanto al ovocito o al embrión poniéndole un código de barras. Los que les voy a presentar ahorita se llaman de cultivo individual y permiten, estos dos que les voy a mencionar, que aunque el cultivo de cada ovocito, cada embrión es individual, pueden tener el medio compartido, es decir, no va a haber una barrera física como tal que impida que los factores autócrinos y parácrinos puedan estar diseminándose en el medio. El primero de ellos es pozo dentro de pozo o vuelos de huevo. Lo que ustedes pueden ver aquí es un platito de cultivo celular de 35 por 10 milímetros, pequeñísimo. Bueno, a este platito lo que se hace, espero que alcancen a apreciar, es que se le hacen perforaciones con una aguja. Esas perforaciones con aguja van a dar lugar a este tipo de matrices donde se van a realizar ciertos pozos. Entonces, es un pozo dentro de otro pozo, si lo viéramos así. Estas se enumeran con letras y con números como se hace en un plato regular de lisa. Y sobre cada uno de esos platos se coloca un ovocito o un embrión. Entonces yo ya sé que al embrión A1 le saqué tal célula y que el resultado fue que es negativo a hemofilia A. Pero si se fijan, aunque estén ubicados en diferente posición, todos están compartiendo el mismo medio de cultivo, que es una gota. La siguiente, cuando la descubrimos, casi hizo que nos arrancáramos los cabellos, porque lo que están viendo aquí es un pedacito de tela de poliéster, como la que usamos en nuestra ropa. Bueno, hubo unos investigadores japoneses que dijeron, ok, y si agarro un pedacito de tela y lo pongo en el platito de cultivo y en los espacios que se generan entre las fibras coloco los embriones, lo montaron y les dieron buenos resultados. Nosotros nos lo trajimos para acá y lo replicamos también en nuestro laboratorio como abuelos de Well y también obtuvimos buenos resultados. Podemos separar adecuadamente los embriones, siguen compartiendo el medio de cultivo y la tela no estorba para que haya flujo de los factores autócrinos y
separar. Entonces, lo que se hace es tan simple como preparar el plato, colocar el fragmentito de tela, que es muy pequeño, y sobre cada uno de los espaciados, como pueden ver aquí, colocar los embriones. Estos son embriones de primeros estadios de desarrollo. Estos que ven aquí son los blastocistos, que ya están listos para ser implantados. Y es muy fácil distinguirlos entre ellos. Posterior a que ya podemos identificar el ovocito, que a su vez va a dar lugar a un embrión, pues lo que se debe de hacer es la fertilización in vitro. Para ello se recolecta semen, puede ser de un donador o puede ser del padre. Se tiene que procesar con gradientes de percol para remover el líquido seminal y quedarnos únicamente con el gameto masculino. Y luego, bueno, antes de poner directamente el gameto, lo que tenemos que observar es lo siguiente. Yo les platicaba que el ovocito está rodeado por muchas células de la granulosa que lo nutren y que esas células tenían que estar compactas, ¿lo recuerdan? Y esto era para que llegaran todos los nutrientes al ovocito. Bueno, el ovocito se tiene que poner a madurar para que resuma o termine su proceso meiótico. Una vez que termine el proceso meiótico, esto es favorecido por la progesterona. Y la progesterona a su vez va a provocar este fenómeno que se llama musificación o expansión celular de las células de la granulosa. Es decir, las células de la granulosa que inicialmente tenían que estar compactas para estarlo alimentando, posteriormente se tienen que separar. Se tienen que empezar a alejar de él para que los espermatozoides tengan la capacidad de penetrar. Si esas células estuvieran súper compactas, no permitirían el paso del espermatozoide. Entonces, nosotros en el laboratorio simulamos ese proceso de maduración por medio de adición de hormonas como la LH o la FSH al medio de cultivo, para que esto induzca a su vez la secreción de progesterona y se pueda llevar a cabo esta musificación. Una vez que la musificación ocurre, entonces sí, llevamos a cabo la fertilización in vitro. Este es el paisaje más hermoso que los que hacemos in vitro podemos ver en nuestro trabajo. Es como una noche estrellada. Lo que ustedes ven aquí es el ovocito. Aquí vemos el proceso de musificación e expansión de las células de la granulosa. Y lo que parecieran estas estrellas en la noche estrellada son los espermatozoides tratando de penetrar. Nosotros añadimos aproximadamente 250,000 espermatozoides por ovocito para garantizar la fecundación. El problema de hacerlo de esta forma es que corremos el riesgo de la polistermia. El hecho de manipular dentro del laboratorio las condiciones hormonales hace que a veces el ovocito sea receptivo, sea más receptivo a recibir más de un espermatozoide. Y eso puede generar problemas genéticos, como que haya mayor carga de cromosomas en el embrión. Entonces, para reducir estos problemas, se han diseñado nuevas técnicas como la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, que es lo que les muestro aquí, a la Walt Disney y de manera normal. Lo que se hace es que hay unos robots que se adaptan al microscopio convencional, al microscopio que usamos. Son brazos robóticos que nos permiten tener dos agujas diferentes. Una que se llama Holly, que es la que nos permite, por medio de vacío, atrapar a la célula, y otra que es inyectora y nos permite colocar un solo espermatozoide dentro del ovocito, penetrando una barrera física que es muy importante que se llama la zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa glicoproteica que hace que cada célula sea específica de especie. Es decir, únicamente los ovocitos humanos van a ser fecundados por espermatozoides humanos gracias a esta barrera, ya que esta barrera tiene ciertas proteínas específicas de especie que reconocen al espermatozoide del humano, en este caso. ¿Sí? Esto es muy difícil de penetrar. No sé si han visto videos de la fecundación donde se ve el espermatozoide que va luchando y luego trata de destruir algo para penetrar. Bueno, ese algo que destruye es la zona pelúcida. Gracias al inyector nosotros podemos penetrar sin dificultad. Para poder hacer esto se tiene que lesionar al espermatozoide. Se hace un inóculo de varios espermatozoides, se selecciona que veamos que tiene mejores características morfológicas y luego tenemos que dañarlo por la cola. Con esta misma aguja nosotros golpeamos la cola del espermatozoide
para que ya no sea móvil. No necesitamos que sea móvil porque nosotros vamos a hacer con esta aguja el trabajo que haría él de manera individual. Entonces, se le golpea la cola, se lastima, se daña la motilidad y ya lo único que hacemos es que se agrega el material genético a nivel mundial del ovocito y así que están juntos los dos pronombres o los dos materiales genéticos. Después de eso, lo siguiente es quitar las células de la granulosa que ya estaban expandidas. La razón de hacerlo es porque esas células tienen alta comunicación entre ellas y si no las retiramos, los embriones se van a pegar entre ellos por medio de esas células y es muy difícil manipularlos y ver su progreso. Para eso, en países como el nuestro, pues usamos técnicas físicas que a veces no son tan adecuadas. Yo creo que todos conocen el Vortex y lo han usado alguna vez. Salvajemente les damos Vortex a esas células que ya están listas para hacer cigoto. Las sometemos a Vortex y todas estas células de las granulosas, si las pueden ver aquí, se ven como arena. Tienen que ser removidas por medio de enjuagues para que ya queden listos los cigotos. Aquí si pueden ver es solo una célula. Cuando hay más presupuesto, evadimos el Vortex y usamos técnicas enzimáticas. Hay una enzima que se llama pronasa que nos permite remover o degradar las células de la granulosa y rescatar únicamente al embrión. Posterior a eso, tenemos que utilizar medios de cultivo especializados que permitan la segmentación de ese embrión de una sola célula hasta blastocisto. Esto toma generalmente 3 días. Y aquí les muestro imágenes reales de cómo es ese desarrollo embrionario. Para trabajar en técnicas de diagnóstico genético preimplantacional, generalmente se seleccionan embriones de 6 a 8 células. Se escoge esta etapa porque en el estadio de 16 células en humanos ocurre un fenómeno padrísimo a nivel celular que se llama activación del genoma embrionario y voy a tratar de explicarlo. Cuando nosotros somos concebidos, todo nuestro respaldo biológico lo da la madre. Como ustedes sabrán, nos hereda sus mitocondrias y también nos hereda su material genético, sus proteínas. Cuando somos fertilizados, recibimos el material genético del padre, pero tienen que pasar procesos en los que la célula se adapta y se reajusta. Es como hacer un reset en la computadora. Algo no está funcionando bien, la célula todavía no entiende que ya es un organismo diferente, y entonces, en lo que eso pasa, esa célula es incapaz de transcribir o traducir, y por ende es incapaz de generar sus propias proteínas y su propio material genético. Entonces, lo que hace es que antes de la activación del genoma embrionario o antes de ese reset en la computadora genética de un embrión, ese embrión subsiste gracias a toda la carga de proteínas y RNAs mensajeros que la mamá le hereda. Entonces, en la etapa de 8 células, que es la que les muestro aquí, todavía estamos dependiendo de nuestra madre para subsistir como individuo. A partir de las 16 células ya ocurre la activación del genoma embrionario y estas células empiezan a ser ahora sí un individuo completo de manera independiente. El análisis se tiene que llevar a cabo, entonces en esta etapa. Una vez que ya se logró el desarrollo embrionario exitoso, lo siguiente es extraer una sola célula para hacer el análisis genético. Aquí voy a usar términos rimbopantes como células pluripotentes. Cuando estamos en desarrollo embrionario temprano, en estas etapas, resulta que cada una de las células que se dividió dentro de la zona pelúcida, cada una de ellas es una célula pluripotente. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo una de aquí y la retiro y la pusiera acá, esa va a dar lugar a un individuo completo, exactamente igual al de la célula de donde le extraje. Pluripotente significa que puede dar lugar a lo que sea, a un organismo completo. Entonces, partiendo de ese principio, si yo extraigo una célula de aquí, que esta célula se llama blastómero, por medio de una biopsia,
y yo la retiro, yo puedo determinar todo lo que yo quiera respecto a ese individuo, sin dañar este de aquí. Como estas células también son pluripotentes, el hecho de que yo le retire una no le afecta para nada. Ella sigue con su desarrollo y puede dar lugar a un individuo completo. Entonces lo que va a pasar es que yo retiro una célula de aquí para hacer análisis genético, esta la voy a matar, pero todas las demás van a quedar vivas. Si yo analizo y veo que este embrión es de calidad, yo no lo dañé para nada y este embrión va a poder proseguir hasta blastocisto y va a poder ser transferido a una madre. Si yo saco un blastocisto de aquí y veo que no es de calidad, entonces, aunque este ya hubiera estado en etapas de desarrollo, no va a ser transferido a una madre. Esta parte en particular es por la que puedo recibir tomatazos, porque esto genera dilemas éticos muy grandes. Ya es un individuo, ya hay desarrollo, ya hay pluripotencia, y esos embriones no van a ser transferidos. La realidad de las cosas es que ¿a dónde creen ustedes que van? Pues a la basura. ¿Sí? Actualmente en países como el nuestro no existe regulación alguna para la disposición de embriones. Yo les puedo decir que los embriones de bovino que nosotros trabajamos van a bolsa roja como cualquier otro desecho que ustedes generen en el laboratorio. Pero sí les puedo decir que en Europa, por ejemplo, donde esto ya se utiliza diariamente y es el pan de cada día, sí existe regulación. Quiero pensar que cuando en México sea una práctica común, entonces habrá una legislación adecuada para la disposición de este tipo de material. La manera en la que se puede hacer la biopsia o extracción de un blastómero es bastante sencilla. Yo les platicaba que existían enzimas que nos pueden ayudar a degradar ciertas proteínas y también les platiqué que la zona pelúcida pues es una glucoproteína. Entonces podemos poner enzimas como la pronasa con mucho cuidado. Con estos mismos brazos robóticos, se llaman microinyectores, nosotros podemos dosificar la manera en la que va a arrojarse la enzima y hacer una incisión muy corta en la zona pelúcida, únicamente para que nos permita meter la aguja de succión que nos permita sacar el brazo. Esta es la manera más común, sin embargo ahorita ya se han desarrollado tecnologías increíbles. Esto que les estoy presentando aquí es una biopsia de blastómero por medio de láser. Entonces ya lo que se hace es que se dispara un láser. Este láser, espero que se alcance a apreciar que aquí ya hizo una ruptura. Empieza a romper la zona pelúcida y se puede sacar el blastómero. El beneficio de esta respecto a esta es que como esta la hacemos manual y con una enzima y no tenemos un control total sobre qué tan puede quedar la enzima, a veces podemos correr el riesgo de cortar demasiado la zona pelúcida y que no solo extraigamos un blastómero, sino que extraigamos más. O que yo extraiga uno, pero con el paso de los días puedan salir sin efecto. El hecho de usar ya la biopsia por medio del láser permite que yo pueda controlar de qué tamaño va a ser la lesión que yo genere y de hacerlo mucho más rápido que con la enzima. Aparte aquí la enzima, una vez que yo la trabajo, la tengo que inactivar y tengo que hacer varios enjuagues en este embrión para no correr el riesgo de que siga degradando. Y bueno, ya la parte corta y con la que termino mi presentación es qué pasa después de que yo extraigo un blastómero. Bueno, una vez que yo extraigo el blastómero, lo que se puede hacer es que puedo trabajar directamente con él, fijándolo en una laminilla, como fijamos tejidos, se fija esa célula, y lo siguiente por hacer es una FISH, como les presenté al principio, si no quiero dañar la célula. Mapeo cromosomas completos y puedo detectar enfermedades que son monogénicas, como hemofilias, distrofias musculares, fragilidad de cromosoma X, o puedo detectar otras como la que les presenté ahorita de la anemia, en donde hay recombinación de cromosomas. Si necesito hacer análisis más específicos, entonces voy a tener que lisar o romper esa célula y extraer el material genético, generalmente ADN. A veces podemos extraer también ARN, depende de qué es lo que queramos hacer. Si quiero identificar únicamente
que haya un polimorfismo de nucleótido simple, una adición, una deleción, una mutación, lo hago con ADN. Si quiero detectar qué tanto se está expresando un gen, entonces extraigo ARN. Y una vez que extraigo ese material genético, entonces procedo a las técnicas de biología molecular que me permiten hacer el diagnóstico certero. Hay patologías como la hemofilia A que se deben al cambio de una sola base en un solo gen en el genoma completo del individuo. Entonces, en ese caso, lo que se hace es mapear polimorfismos de nucleótido simple por medio de sondas fluorescentes. Y yo puedo detectar si está o no está presente la mutación. Y así decir si ese embrión es candidato a padecer o no padecer hemofilia. En el caso de las aneuploidías, como les presenté ahorita el caso de la trisomía 21, lo conveniente es detectar regiones variables cromosómicas. Y pues finalmente, si quiero hacer análisis más detallados, ahorita hay técnicas muy novedosas como la secuenciación masiva por síntesis o Illumina, no sé si alguno ya haya tenido la oportunidad de conocerlo, donde puedo prácticamente secuenciar el genoma completo en un día. Entonces, estas son las técnicas que actualmente existen para hacerlo. Ahora se está usando, gracias a la técnica de extracción por láser que les presenté en la diapositiva anterior, algo que hace mucho tiempo se pensó que era imposible de hacer. Se ha utilizado el trabajar ahorita directamente del blastocisto, que es el estadio previo a la implantación. Les presento el blastocisto como tal. Esta estructura que vemos aquí que rodea toda la zona pelúcida se llama trofectodermo. Y el trofectodermo es lo que va a dar lugar a la placenta. Todas estas células que vemos conglomeradas aquí se llaman masa celular interna y son las que van a dar lugar al embrión como tal. Ahora, gracias a las técnicas asistidas por láser, lo que se puede hacer es que en lugar de sacar un solo blastómero de un embrión de 8 células, me puedo esperar hasta que llegue a blastocisto y que haga esta diferenciación celular, cortar con el láser y tomar un montón de células de trofectodermo que no afectan para nada al individuo completo, porque ese va a estar generado por las células de acá. Entonces, obtengo mucho más material genético de manera muy simple, tomo una porción importante de trofectodermo. Estas células de aquí ya no son pluripotentes, pero son multipotentes y totipotentes, lo que significa que estas ya están destinadas a ser únicamente placenta. Pero si yo retiro una cantidad importante, no importa, tienen la capacidad de replicarse rápido y de volver a generar la placenta. Entonces saco una cantidad importante, tengo mucho más material genético que analizar y entonces el resultado es totalmente confiable. Pues bueno, por mi parte es todo. Es un poquito del mundo de fertilización in vitro y lo que se hace actualmente como una alternativa al diagnóstico tradicional. No sé si tengan alguna pregunta, les agradezco mucho su atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Tomates? Por ejemplo, para especificar un dato ganadero, se necesita identificar específica. En el caso de datos ganaderos, no se manipula genéticamente. Lo que se hace es que se analiza la calidad reproductiva de los padres y en base a eso se hace selección. Por ejemplo, en toros se identifican los que son de alta calidad genética para la descendencia y se criogestionan el semen. Entonces, todo el dato va a ser de calidad porque tenemos 500 pastillas de ese toro y todas las vacas son inseminadas con el semen, que es el semen padre en particular, y eso es lo que garantiza la calidad del dato. Se identifica también, por ejemplo, la capacidad de producción láctica de la hembra y si ella es una buena candidata, entonces se puede aspirar varios ovocitos de ella, entonces a la mejor hacer embriones in vitro y luego ya las transferirlos a la madre. Y eso garantiza la calidad del dato. Hola, un comentario y una duda. Sí. En mi comentario es, ¿dónde estamos dejando ya entonces la selección natural? Me parece a mí que es lo más importante, creo que es lo que preguntan. Y una duda sobre un
podemos extraer una célula de lo que es un blastocisto, que comenzaba a crear multipotentes y pluripotentes, y podemos crear un cultivo para hacer algún traspaso, por ejemplo, de corre, en el caso de que haya estado ciego por alguna enfermedad, diabetes o alguna otra. ¿Se extraería el blastocisto o se extraería desde ahí? Respecto a la primera pregunta, estoy totalmente de acuerdo contigo en ciertas cosas. Este tema en particular genera muchos dilemas éticos. Creo que da la facilidad de limitar la incidencia de ciertas patologías severas que dañan la calidad de vida de muchos individuos. Esa es la parte bondadosa de lo que yo hago y es a lo que yo le apuesto. Sin embargo, les debo comentar que, como en todos lados, dependiendo de la persona que haga uso de la técnica, pues esto puede tener alcances diversos, ¿no? Hay gente que ya plantea la posibilidad de que se generen únicamente embriones seleccionados con cierta capacidad intelectual, ¿no? Que sea una población superior, en donde hay países con cierto racismo, pues que la descendencia sea blanca y de ojo azul. Entonces, finalmente debe de haber una regulación bioética severa en lugares donde ya se realice de manera masiva. Hasta ahorita lo que está aprobado es únicamente cuando existe riesgo para la salud del futuro bebé y riesgo para la madre únicamente, no para selección de ningún otro tipo. Respecto a las células pluripotentes, sí. Ya podemos, a partir de una célula de embrión, que es otro dilema ético muy grande, ahorita les platico, a partir de una célula pluripotente nosotros podemos generar el órgano que queramos. Por medio de ciertos inductores en medio de cultivo, si yo selecciono una célula pluripotente, yo puedo generar el órgano que quiera. Ya se ha hecho. Ha sido un dilema muy grande porque cuando se descubrió esta capacidad de pluripotencia de los embriones, pues la materia prima eran embriones. Entonces era generar embriones para sacar células pluripotentes, lo que significaba matar esas células, o sea, matar al embrión para sacar sus blastómeros y dar lugar a órganos. Se usó mucho, por ejemplo, en familias donde hay leucemia y la mamá quería donarle un órgano a su hija, entonces se volvió a embarazar o volvió a generar un embrión para que ese embrión le sacaran ciertos dotes o cierta carga genética y le pudiera donar a ese bebé a su hijo. Fueron partes de los dilemas éticos importantes. Tú me preguntabas que qué estadio podía ser. La respuesta es depende. Si yo me voy a los estadios embrionarios primarios, hasta 8 células, 16 células, yo puedo tomar de ahí lo que quiera y generar el órgano que yo desee. Esas se llaman pluripotentes inducidas. Yo las induzco a que generen el órgano que yo quiera. Si estoy en un estadio mayor, puedo ser más selectiva. Cuando les enseñaba por aquí la diferenciación ahí del blastocisto, estas células de aquí son multipotentes, ya no pluripotentes. Estas se van a diferenciar en ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esos a su vez, algunos dan, por ejemplo, lugar a vasos sanguíneos, otros dan lugar a órganos y otros dan lugar a huesos. Entonces, lo que yo puedo hacer es proceder a una etapa posterior a esta y esperarme a que se diferencie endodermo, mesodermo y ectodermo y decir, bueno, si yo quiero tener un hígado, voy a seleccionar las de mesodermo. Y esas ya están más dirigidas, tengo que hacer menos tratamiento que con las pluripotentes, porque esas están destinadas únicamente a darme un órgano. O si me voy a las de ectodermo, y lo que yo necesito es que tenga buena calidad eritrocitaria, todas las de ectodermo me van a dar lugar a todas las células del eritropoyesis. Entonces ahí puedo obtener leucos, puedo obtener eritros, entonces puedo ser mucho más selectivo. Ahorita ya se puede hacer incluso lo opuesto. Puedo a partir de un órgano revertir y conducir las células no diferenciadas pluripotentes.